Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí, de lo que es el libro de Mateo. Continuamos con lo que es el capítulo 23, donde Jesús acusa a escribas y fariseos y ahora lanza un sinnúmero de ayes, 8 específicamente de ayes. Realmente son ay. ¿Qué significa? Ay de dolor o sorpresa, pero mayormente de dolor, porque hay dos tipos de ay, dolor y sorpresa. Aquí de dolor, como decir uff, que es de fastidio, cansancio, y de hablar de llamando la atención, y de wow, de asombro profundo, más informal, y de caramba, de sorpresa, frustración o admiración. La cosa es que Jesús hace 8 ayes. Vamos a verlo. Dice Jesús, continuando con los fariseos, en el verso 13 del 23, donde quiero que usted me siga, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros, ni dejan entrar a los que están entrando. Ellos, los fariseos y escribas, con un sinnúmero de leyes orales, ¿verdad? Que no eran propias de la palabra, sino que hacían un cercado de la palabra, hacían carga pesada al pueblo para que tengan que llevarla, pero ellos no lo hacían. Entonces le dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros, ni dejan entrar a los que están entrando. Realmente, esta aquí intervención del hay, o sea, una reacción espontánea, introduce un inminente juicio de Dios. Podemos ver a Números 21, 29, a Isaías 5, 8, 11 y 18, a Jeremías 4, 13 y a Abacú 2, 6 y Apocalipsis 8, 13. Hay es una fuerte expresión de dolor y pesar, usualmente por el castigo que los pecadores traen sobre sí. Aquí el Señor le habla de hipócritas. Aquí la hipocresía incluye inconsistencia entre lo que se enseña y lo que se practica. Versos 3, 4, 27 y 28, de aquí el 23. También un deseo de prestigio y poder. Versos 5, 7, 8 y 12. Y también abuso de autoridad por medio de enseñanzas falsas. Versos 13, 15, 16, 29. Y 4, una preocupación por los mínimos detalles insignificantes. Versos 23, 28 de aquí del 23. Estos fariseos y escribas tenían un abuso de autoridad por medio de enseñanza falsa. Tenían por medio de esas enseñanzas deseo de prestigio y poder. Tenían inconsistencia entre lo que se enseña y lo que se practicaba. Por eso le dice hipócrita. Un abuso de autoridad, donde ellos manejaban la situación a su manera. Pero hoy en día, usted y yo tenemos que estar pendientes a la palabra, a lo que dice la palabra, porque es que hoy nos cerramos a lo que diga un hombre y puede ser que ese hombre nos esté manejando, esté abusando. Ay, porque mi pastor, la gente, mi pastor y mi pastor, y mi líder. Y sin embargo, no confrontamos la palabra con lo que dice esa persona. Tenemos que verificar la palabra realmente. Ellos cerraban el reino por medio de su enseñanza falsa y corrupción. Los escribas y fariseos evitaban que otros escucharan y creyeran la verdad acerca de Jesús. Entonces hoy podría ser que yo, un hombre, llamándome pastor o esto, aquello, líder, también le cierre a usted la puerta del cielo. Pero entonces ni entro yo, ni entra usted. Pero usted tiene su palabra para verla, para verificarla. Tiene que leer la palabra, mi querido, mi querida. Podemos ver a Mateo 9, 32, 34, Mateo 11, 12, 16, 19, Mateo 12, 22, 37, Mateo 15, 1 al 14, Mateo 25, 15. Cuando hablé ahorita de una interjección, es una palabra o expresión breve
que se usa para manifestar emociones. De ahí viene el ay. Reacciones espontáneas o llamar la atención, y no forma parte de la estructura gramatical de la oración, pero comunica mucho con muy poco. Uno de los ejemplos comunes, como yo le decía, el ay de dolor, el uf de fastidio, el de llamado de atención y el wow de asombro informal. Dice el verso 13 y 14 aquí: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Aquí realmente Jesús le dijo a los fariseos y a los maestros de la ley que mal le vas a ir, hipócritas, ustedes le cierran la puerta del reino a los demás y ni entran ustedes ni dejan que otro entre. Lucas 11:52. Mientras profesaban rectitud, eran injustos en su conducta. Dice que devoráis la casa de la viuda. Hay tres posibilidades de cómo la viuda eran despojadas de sus bienes. Y aquí le explico. La ley prohibía que no se debiera tomar en prenda la ropa de una viuda. Usted puede verlo en Deuteronomio 24:17. Es posible que los escribas y fariseos enseñaban que se podían apoderar de todos los bienes de una viuda, en caso de duda, excepto su ropa, y todavía ser fieles al Antiguo Testamento. 2. Como los escribas no recibían un salario regular y dependían de la generosidad del pueblo para su sostenimiento, que daba lugar al abuso y explotación de la viuda y huérfano. Y 3. Algunos escribas se beneficiaban personalmente administrando mal sus propiedades o cobrándole excesivamente por sus servicios legales. El verso 15 dice que hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorrer mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué quiere decir aquí? Que Jesús le dice, ¿qué mal le va a ir, hipócrita? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes mismos, por esas malas enseñanzas. Eran celosos misioneros del mal. Un prosélito, un gentil convertido al judaísmo, estos convertidos al judaísmo a veces quedaban más idoctrinados en el sistema farisíaco que los mismos fariseos. Él le habla de hijo del infierno, a alguien que iría al infierno porque está tratando de obtener la vida eterna por su propia justicia. Romanos 3:24, Mateo 5:22. El yo es enfático. En estas declaraciones Jesús demuestra mayor autoridad que la de los fariseos y escribas, que eran considerados intérpretes del Antiguo Testamento y de las tradiciones transmitidas por los rabinos. Aún ahora los cristianos somos responsables de un criterio más elevado que el de la ley del Antiguo Testamento, porque la ley del Antiguo Testamento no juzgaba los pensamientos, sino solamente la palabra y las acciones. Dice el verso 16, ay de vosotros, guía de ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Jesús continúa diciendo, ¿qué mal le vas a ir? Se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos lo hacen. Enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el templo, pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por el oro del templo. Versos 24, Mateo 15:14, Mateo 5:33 y 35. Él le habla de guía de ciegos. Los líderes no pueden ver que en realidad han promovido desobediencia a las leyes de Dios. A los que eran guiados por los fariseos se les impedía encontrar la verdad. Jurar por el templo el oro. De acuerdo a los rabinos, jurar por el templo no comprometía a nadie,
pero jurar por el oro del templo o las cosas de valor dentro del templo sí lo comprometía. Dice el verso 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? Ustedes no saben nada, son unos tontos, dice Jesús. No se dan cuenta de que el templo es más importante que el oro y que el templo hace que el oro sea valioso ante Dios. Éxodo 30:29, dice el verso 18. También decir, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Dice el 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Éxodo 20:37, dice el versículo 20 de aquí del 23 de Mateo, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. O sea, cuando una persona hace una promesa y jura por el altar del templo que la cumplirá, está jurando no solo por el altar, sino también por todo lo que hay sobre el altar. Dice el 21, y el que jura por el templo, jura por él y por lo que él lo habita. Y si alguno jura por el templo, no solo está jurando por el templo, sino también por Dios que vive allí. Dice el 22, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y si jura por el cielo, también jura por Dios, porque el trono de Dios está en el cielo. Salmos 11:4, Mateo 5:34. O sea, realmente Jesús dice que eran mentirosos habituales, violando su propio código moral a través de un elaborado y absurdo sistema de juramentos obligatorios y no obligatorios. Entonces dice el verso 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí paso a explicar unos puntos muy importantes que dice Jesús en el 23, Mateo 23:23, ¿qué más le vas a ir ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechaban en su terreno, pero no obedecen la enseñanza más importante de la ley: ser justo con los demás, tratarlo con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Mateo 11:42, Levítico 27:30, Miqueas 6:8. Eran totalmente inconscientes, habiendo perdido por completo el sentido de las proporciones en cuestiones espirituales. Escrupulosamente celosos de tales cosas, de las cosas exteriores más triviales, o sea, sin importancia, tales como todo lo relacionado con el diezmo de pequeñas semillas y plantas, olvidaban lo más importante, que eran los principios morales. Esto era necesario hacer, adquiere significación al afirmar Jesús que moralmente correcto es que sus discípulos practiquen el diezmo en ese momento vigente, no como una obligación legal, sino como un acto de disciplina consciente. La ley mosaica incluía también el ganado, el grano y los frutos. Levítico 27:30-33, Deuteronomio 12:17. Dice el verso 24 aquí del 23 de Mateo, guía ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, ustedes como líderes no saben nada, cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más importante de ella. Ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito, pero se tragan el camello que hay en el vino. Jesús usa una hipérbole, una exageración, mi querido. Usa él. ¿Por qué? Para ilustrar la ceguera espiritual que permitía a los fariseos fijarse en cuestiones sin importancia mientras pasaban por alto cosas de enorme importancia.
Los coladores se usaban para remover materia extraña y evitar la impureza que podían contaminar a quienes la consumían inadvertidamente. Dice el verso 25 y el 26, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Marcos 7:4, Lucas 11:39. O sea, que prestaban atención a cosas relacionadas con la purificación ceremonial mientras ignoraban el mandato divino de santidad interior de adentro. Marcos 7:1-5. A veces queremos que lo de afuera, queremos imponer al otro que haga cosas, ¿verdad? Que haga la cosa bien, pero por dentro nosotros mismos estamos asquerosos. O sea, debemos de chequear nuestro corazón a ver cómo estamos. Dice el verso, perdón, entonces, dice el 27 y el 28, hay de vosotros, escribís fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué más le vas a ir? Aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada de blanco, que por fuera se ve limpia, pero que por dentro están llenas de huesos y de suciedad. Lucas 11:44, Hechos 23:3. Externamente aparecían como gente recta, pero su interior era moralmente corrompido. Hoy en día vemos a personas que uno lo ve y uno dice, bueno, es un buen hombre, pero usted no sabe el interior de esa persona, incluyéndome a mí. Por eso tiene que poner sus ojos en Jesús, y no en el líder y el pastor y fulanito. Y mira que bien lee Carlos esto. No, yo soy un hombre también, sujeto a pasiones. El lenguaje de sepulcro blanqueado es fuerte. Todavía en la Palestina de hoy se blanquean las tumbas y sirve para identificarlas y no tropezar con ellas accidentalmente e incurrir así en una profanación ritual. Dice el verso 29. Ay de vosotros, escribís fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Pobrecitos de ustedes, ¿qué más les va a ir? Hipócrita, construyen monumentos para recordar a los profetas muertos y ponen adorno en la tumba de las personas buenas. Lucas 11:47-48, dice el 30. Y decir, si hubiésemos vivido en los días de nuestro Padre, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Dicen que si hubieran vivido en aquel tiempo, no habrían estado de acuerdo con lo que hoy, con lo que mataron a los profetas. Es para que usted vea cuántas cosas. Y Jesús le dice, todo esto hay a ellos. Hipócrita. Pero también nos lo dice a nosotros. A veces vemos a personas que están en una situación económicamente mal y nosotros a veces podemos ayudarlo. Y le decimos a la persona que viene con el problema, va, yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti. Perfecto, muy bueno. Pero yo tengo dinero en los bolsillos y no me meto la mano en los bolsillos para ayudar a esa persona. Así sí es bueno, Entonces me convierte también en hipócrita, preocupado por tu salud, preocupado por tu problema y no te doy la mano. Entonces, así como los escribas fariseos eran hipócritas, hoy en día muchos de nosotros podríamos estar pasando por lo mismo. Dice el 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Así que dan testimonio contra vosotros mismos. Pero demuestran en realidad ser iguales a ellos. Hechos 7, 51, 52. Dice 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Terminen pues de hacer lo que ellos comenzaron.
Primera de Tesalonicenses 2:16. Esta es una declaración irónica. Sigan así, continúen oponiéndose a los mensajeros de Dios, como también lo hicieron vuestros padres. Dice Jesús a los fariseos y a los escribas. Dice el 33. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ustedes son unos mentirosos y unos malvados. Son tan malos como el veneno de una serpiente. Por eso no se escaparán de ir al infierno. Mateo 3:7, Mateo 5:22. Aquí, mi querido, Jesús lanza una serie de 8 demoledores denuncias al imputar a los fariseos determinando actos de hipocresía. Ellos se enseñaban a sí mismos, reclamaban falsamente superar en rectitud a sus antecesores, aunque levantan monumentos a los profetas, levantaban monumentos a los profetas que sus padres habían asesinado. Ellos mismos estaban conspirando para matar al Hijo de Dios, por eso sufrirían al igual condena. 34. Por lo tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otro azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Yo le enviaré profetas sabios y maestros, pero a alguno de ellos ustedes lo matarán, lo clavarán en una cruz, a otros lo golpearán en la sinagoga, y a otros lo perseguirán por todas las ciudades. Lucas 11:49, Segunda de Crónicas 36, 15, 16. Tal como los siervos de Dios fueron rechazados y matados en el pasado, así seguirá sucediendo. Dice el verso 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Por eso serán culpables de la muerte de toda persona buena en el mundo, comenzando por la muerte de Abel, hasta terminar con la muerte del profeta Zacarías, que era hijo de Berraquías. A este profeta lo mataron entre el templo y el altar de los sacrificios. O sea, Abel hasta Zacarías, Jesús menciona a Abel del primer libro de Génesis y a Zacarías del último de Segunda de Crónicas en el canon hebreo para simbolizar la muerte de todos los mártires del Antiguo Testamento. Abel fue la primera víctima de homicidio, Génesis 4:8, y a Zacarías lo lapidaron en el atrio del templo, Segunda de Crónicas 24, 20, 22. Dice el 36 para terminar, del cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Le aseguro que todo esto ustedes serán castigados por esto. Mateo 10:23, Mateo 24:34. Jesús, como vimos, pronuncia una severa advertencia sobre el juicio y que pendía sobre la nación. La profecía de Jesús se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Toda la sangre de los justos derramada desde la primera víctima, Abel, Génesis 4:8, hasta la última, Zacarías, Segunda de Crónicas 24, 20, 22, será reclamada a Israel. Mis queridos, mi querida, aquí vamos a dejarlo por terminado, lo que es los ayes de Jesús, y vemos cómo todo este reclamo de los fariseos y escribas que decían que hicieran cosas a la persona, mas ellos no lo hacían. Si nos transportamos al día de hoy, ¿verdad? Vemos cómo hoy en día también hay quienes quieren que uno haga cosas que la Biblia no estipula en las congregaciones, en la iglesia, y realmente por eso es bueno que nosotros escudriñemos la palabra. Lo que yo estoy leyendo aquí, usted tiene que verificar si es cierto y también adaptarlo a su vida, al vivir, no decirle amén a todo. Puede ser que nos estén guiando y sea un guía de ciegos. Debemos de estudiar la Biblia, no solamente escuchar. Ay, ya me pone para ver cómo predicó él hoy. No, vamos a ver lo que dice la palabra hoy.
y no llevarse de mí, no llevarse de hombre, un portador, lo que es uno leyendo la palabra. Pero así como lo leo para allá, también tengo yo que entender esto. Por eso cada día más me apego a la Biblia, no a hombre. No puede afianzarse al hombre. Los escribas y fariseos estaban haciendo al pueblo hacer cosas que no había que hacerlas. Hoy en día hay pastores que hacen lo mismo, pero usted tiene la bienaventuranza, que tenemos la palabra. Y dice la palabra en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No dice conocer a Carlos, a Carlito, a mí, a Juan, al pastor, a Moisés, no, conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? La que está estampada en la palabra. Si usted no lee su Biblia, la van a leer por usted y le van a decir lo que ellos creen. Tiene que estudiar la palabra para conocer cada día más de ella. Vamos a dejarlo ahí para entonces venir después con lo que es el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.